Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos, esto es PHTLS, Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, o como estaría oficialmente su denominativo en inglés, el Pre-Hospital Trauma Life Support de NAEMT. NAEMT oficialmente es la Asociación de Técnicos en Emergencias Médicas de los Estados Unidos. El programa de soporte vital de trauma prehospitalario actualmente está cursando en su 9ª edición, ¿ok? Puede que alguno de ustedes ya esté enterado. Ya ha salido oficialmente la 10ª edición de PHTLS en la versión en inglés. Estamos esperando todavía que la versión de inglés sea adaptada a la versión en español. Tenemos entendido que se va a adaptar para finales de este año, quizá posiblemente entre enero y marzo del próximo año recién se lance la versión 10ª de PHTLS. Como dato para ustedes, porque a veces la gente dice, wow, entonces ya estamos en la 9ª edición de PHTLS, pero la 10ª ya está por salir. No se preocupen, para la gente que participa dentro de los cursos de PHTLS que dicta Cruz Roja Boliviana Filial El Alto, tengan en cuenta lo siguiente: cuando lancemos la 10ª edición de PHTLS, hay un curso especial que se llama Update, que es como una actualización para los proveedores de PHTLS de 9ª edición. Ustedes van a poder ser acreedores de ese curso, que es un curso mucho más económico, es un curso ya más puntualizado a los cambios que existen entre versión y versión del programa PHTLS, así que estén atentos, por favor. Seguramente entre el mes de noviembre y diciembre se esté anunciando los lanzamientos de los cursos Update para la gente que ya tiene 9ª edición cursada, y seguramente se estarán lanzando promocionales para la 10ª edición, pero calculamos que se va a hacer para más o menos febrero o marzo del año que viene. Eso como dato técnico para todos ustedes. Agradecerles la participación en nombre de la gente de Cruz Roja Boliviana Filial El Alto y del Centro de Entrenamiento, pues darles la bienvenida a este programa de formación de trauma prehospitalario, que es un curso muy llamativo, es un curso bastante práctico, es un curso que nos encanta muchísimo trabajar, porque es un curso que de cierta manera tiene un enfoque muy práctico, que si bien tiene orígenes en el ambiente prehospitalario, existe muy buena adaptación hacia el ambiente intrahospitalario, haciendo conexiones como a los programas como el ATLS, PHTLS, por así decirlo, podríamos decir que es el hermano menor del ATLS, tiene bases en el ATLS, programa que viene de más de 1978 desarrollándose en muchos países del continente americano, del continente europeo, y PHTLS no se queda atrás. Desde 1983 aproximadamente PHTLS ya se trabaja en más de 74 países en todo el mundo. Este es un programa muy bueno que les va a dar muchas nociones sobre el tema del manejo de trauma prehospitalario. El día de hoy, en la lección número 1, van a estar conmigo. Mi nombre es Brian Wilder Lora Gandoña, soy actualmente el coordinador de los procesos de capacitación de Cruz Roja Boliviana Filial del Alto. Soy instructor de NAEM para los programas del soporte vital de trauma prehospitalaria, para prevención y manejo de accidentes o preparación y respuesta a emergencias y desastres. Soy también instructor de los programas de conducción de vehículos de emergencia tipo ambulancias. Conmigo vamos a tener esta lección número 1. Seguramente se van a conectar otros ponentes a lo largo de estos 3 días que tenemos de la faceta virtual. Como un dato técnico adicional, les habíamos dicho que el curso oficialmente va a quedar grabado. La versión online la van a tener disponible hasta el día de la práctica, que vamos a tener el siguiente domingo, de este al próximo domingo, así que van a poder revisarla. Sin embargo, por favor, yo les pido participen, hagan consultas con los diferentes ponentes que vamos a tener. Por favor, yo les ruego que sean participativos, porque es importante que esta temática quede clara, que la parte teórica acompañe mucho a lo que están leyendo dentro de sus libros virtuales, y que eso pueda ayudarnos a llegar a una práctica donde podamos sacarle provecho a lo técnico y ya no tanto a lo teórico, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a dar un par de recomendaciones y vamos a dar un par de datos técnicos sobre lo que vamos a tener a lo largo de estos días. Primero, a ver, recomendación: participe, ¿vale? Nos gusta que pregunten. De hecho, hay ponentes, tengo entendido, está haciendo lo posible uno de los instructores ecuatorianos para conectarse para el segundo tema. Vamos a ver si es que logra estar para el segundo tema oficialmente nuestro querido compañero Jairo Cisalema. Pero de todos modos, les ruego por favor que con los ponentes de hoy, con los ponentes del día de mañana y el día domingo respectivamente, pregunten. Es importante para nosotros, de cierta manera, que hagan consultas. A veces con los extranjeros en especial pasa bastante que a la gente extranjera le encanta muchísimo preguntar, le encanta mucho conocer el contexto, porque no conoce nuestro contexto de atención prehospitalaria y demás, y entonces a veces la gente queda muy callada en el chat, y eso llega a ser un poquito incómodo para los ponentes, ¿vale? Así que les ruego, saquemos el provecho al tiempo. ¿Qué más?
Vamos a darles todos los datos técnicos dentro de su grupo de WhatsApp. Como les hemos mandado el enlace para unirse a esta reunión el día de hoy, el día de mañana se les enviará nuevamente un enlace, el día domingo se les enviará nuevamente un enlace y ahí mismo también les vamos a enviar los enlaces correspondientes para revisar las grabaciones de las ponencias que hemos tenido hasta el día de hoy, así que van a poder revisarlo a detalle. Algo que quiero que recuerden, por favor, el día domingo de la siguiente, o sea, el siguiente domingo, si no me equivoco, 30 de julio, por favor, necesito que sean puntuales. Hay un registro de ingreso, van a firmar asistencia y todo aquello, y vamos a hacer evaluaciones a lo largo del día domingo. Si bien existe una faceta previa, práctica de entrenamiento, estaciones de destreza, casos simulados y otras cosas que se preparan para este tipo de programas, hay que entender que el PHTLS tiene una faceta práctica evaluada al final del día domingo, así que si ustedes llegan tarde, a veces la gente siempre pregunta, tengo turno, estoy posturno, entonces no voy a poder estar a tiempo en el programa. Nosotros no nos cerramos a que ustedes lleguen tarde, pero a quien termina pasando de factura a la hora de desenvolver los casos prácticos es a ustedes mismos. Así que les rogamos, por favor, hagan el esfuerzo para poder estar a la hora respectiva y estar en las estaciones de destreza, y esto les va a ayudar muchísimo a la hora de llegar a la faceta práctica final. Por si acaso, la evaluación es teórica y es teórica y también es práctica a lo largo del día domingo. Por si acaso, existe nota de aprobación en PHTLS. La nota de aprobación, de acuerdo a lineamientos americanos, es de 76 puntos en la faceta teórica y en la faceta práctica, que les explicaremos el domingo respectivamente, es más bien el desarrollo correcto de los casos, ¿vale? Eso no es muy complicado porque es trabajo de equipo, entonces en la faceta práctica pocas veces la gente reprueba. Pero la faceta teórica suele ser a veces el talón de Aquiles, en especial en los cursos en Bolivia, suele ser bastante el punto débil en el cual la gente se despreocupa un poquito. No han leído el libro, todavía tenemos días para poder esforzarnos y leer un poco el libro. Si bien el libro es bastante extenso, yo les recomiendo que hagan enfoque en los primeros capítulos. Muchas de las preguntas vienen de los primeros capítulos que están dentro del programa. Y les recomiendo, por favor, que presten atención a las ponencias, porque solamente aquí encontrarán algunas respuestas que vienen oficialmente en el examen final teórico. ¿Ok? Ahora, como dato técnico adicional, oficialmente el curso te evalúa a nivel teórico y a nivel práctico. Si llegaras a reprobar, existe una opción A2T, conocido también en la EMT como el remedial, una forma de hacer una reevaluación a tu alcance. Eso se les explicará respectivamente el día domingo. No se preocupen, la tasa de aprobación dentro del curso PHTLS es bastante alta, es más del 75% de la gente aprueba. ¿Quién suele reprobar en programas como este? Pues es gente que a veces, tristemente, se descuida, ¿vale? Es gente que a veces lamentablemente no vino, no pudo estar, no leyó el libro. Es un poco complicado poder alcanzar cierto nivel de conocimientos cuando no se preocupan o no se esfuerzan. Así que nuestra recomendación es repasar, estudiar a lo largo de esta semana para poder tener un mejor resultado, por favor, porque todavía tenemos tiempo para eso. Ahora sí, algunos datos técnicos más, pero seguramente se los enviaremos al grupo de WhatsApp y estaremos conversando el domingo respectivamente en la práctica. A ver, hablemos directamente del tema número 1. Hablemos de los objetivos que tiene esta lección. Vamos a explicar oficialmente en esta lección un poquito de qué trata la filosofía y el enfoque educativo que tiene PHTLS. Vamos a entender un poquito para qué está diseñado el PHTLS, entender por qué el PHTLS te recomienda ciertas cosas, más no te obliga, ¿vale? Hay mucha gente que a veces incluso lo ven a título de meme, seguramente lo van a encontrar en algún momento de sus vidas. Hay mucha gente que cree que el PHTLS es como una Biblia a la que hay que rezarle y hay que seguirle los pasos. Si bien el PHTLS te manda una serie de recomendaciones y pasos a seguir y vamos a aplicar esa metodología de evaluación y trabajo en el paciente traumatológico, hay que entender de que el PHTLS es una guía más no un protocolo. Te da recomendaciones, pero no te obliga a seguir ciertos pasos y hay que entender un poquito eso acerca de la filosofía del PHTLS. ¿Vale? Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. ¿Qué más vamos a hablar? Un poco de la historia del PHTLS, vamos a hablar de la evolución de la atención traumatológica, cómo va creciendo, cómo va cambiando, a qué corresponde oficialmente esta temática que es de línea americana, y vamos a enumerar un poquito las fases de la atención traumatológica y vamos a analizar los efectos de la comunicación y documentación en la atención traumatológica prehospitalaria. O sea, tenemos varias cosas que desenvolver en este punto. Hablemos primero de lo siguiente. ¿Qué objetivos persigue oficialmente el PHTLS como tal?
Se dice que los problemas de trauma prehospitalarios que existen, no solamente el PHTLS, muchos otros que existen en la región, buscan como objetivos macros reducir la mortalidad y obviamente las lesiones causadas por los traumatismos. Y uno de los objetivos principales que tiene el PH3 es dotar a los proveedores de atención prehospitalaria el conocimiento y las habilidades necesarias para el manejo correcto de un paciente de trauma. En cristiano simple, hay que entender que en el contexto en el que vivimos, el nivel de conocimiento que tiene el personal de atención prehospitalaria varía, ¿vale? Aquí va la primera pregunta en el chat, por favor. Pregunta en el chat. ¿Qué tipo de personal, con qué nivel de conocimientos nos encontramos en las ambulancias en Bolivia? A ver, ¿cuántas personas generalmente van por ambulancia y qué tipo de profesionales suelen ser los que van sobre una ambulancia? A ver, vamos, ideas. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántas personas vamos en una ambulancia? ¿Qué tipo de profesionales suelen estar sobre una ambulancia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, vean la imagen que está en la presentación y quiero que me digan qué errores ven en la imagen. Yo sé que no es bonito criticar, ¿no? ¿Ok? Pero en su opinión personal, en la lectura que han tenido hasta aquí y en su experiencia profesional, ¿qué errores llegan a ver o identificar dentro de la fotografía de la presente atención? A ver, por favor. Les ruego que hagan un esfuerzo de, seamos críticos, ¿vale? Con imágenes seamos críticos como tema educativo y saquemos de los contras. ¿Qué les parece que está mal hecho? ¿Qué les parece que no está bien dentro de la imagen? Y Salazar responde, dice, van dos personas y suelen ser generalmente enfermeros o médicos generales. Dice, perfectísimo, súper, correcto. Generalmente vamos de una a dos, creo que en el mejor de los casos he visto 3 personas en ambulancia, incluyendo el conductor, médico, a veces el auxiliar, la enfermera, la licenciada. En algunos casos va solo médico conductor, en vehículos de provincia a veces el personal es mucho más reducido. Creo que los servicios más top que vi en Santa Cruz de ambulancias, creo que tienen 2 operadores atrás, 2 a 3 operadores atrás, creo que fue el servicio más lujoso que he visto de atención hospitalaria. Desconozco todos, obviamente, quizá haya uno mejor que ese, pero generalmente en Bolivia manejamos un promedio de 2 operadores por vehículo, ¿no? Generalmente, a veces uno y el conductor a veces no tiene ni siquiera conocimientos básicos de primeros auxilios, pero igual sigue siendo un proveedor más en la ecuación de atención hospitalaria. Mal que bien, a veces el conductor es la persona que suele apoyar en algunas atenciones, ¿vale? Vamos, ¿qué errores ven? ¿Qué errores ven en la imagen? ¿Qué errores ven en la imagen? Vamos, en el chat, por favor, en el chat está bloqueado los audios todavía, vamos a habilitarlo recién para las siguientes interacciones. ¿Qué errores le ven? Vamos, lo que sea, mencionen un error. Vamos, somos 9 personas en la sala, no podemos estar tan callados, señores. A ver, mientras vamos mencionando algunos errores, ¿qué quiero que se entienda de los objetivos? Primero, hay que entender que cuando nosotros buscamos, o el PH3 dice buscar dotar a los proveedores de atención prehospitalaria conocimientos y habilidades. Primera, hay que entender lo siguiente. No todos los proveedores de atención prehospitalaria tienen el mismo nivel técnico. A veces entre médicos es mucho más fácil poder conversar y decir, miren, entonces vamos a hacer este procedimiento, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero quizá algunas cosas terminan siendo un poco técnicas para la licenciada, para el auxiliar de enfermería y muchas veces peor para los conductores de ambulancia. Hay algo que se tiene que entender. No todos los que estamos en el ambiente prehospitalario somos médicos de profesión. Y no todos tenemos, incluso siendo médicos de profesión todos, no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. A veces hay personas que han hecho mayor formación, que tienen mayor conocimiento y que por consecuencia pueden hacer un mejor manejo de la atención prehospitalaria. ¿Ok? Entonces, hay que entender que el PH3 lo que busca es dar conocimientos por igual, tratar de colaborar. Vamos a tratar de reducir, no ser muy técnicos a la hora del manejo de los pacientes para poder ser amigables con todos los niveles de formación que existen. De hecho, dentro del curso mismo hay médicos de profesión y hay estudiantes de medicina dentro del mismo curso. Entonces, algo que hay que entender es que no todos tenemos el mismo nivel técnico, ¿vale? Andrés dice, hay mucho personal para la cantidad de pacientes existentes. Salazar dice, aglomeración y desorden al atender al paciente. Ok, perfectísimo, súper Andrés, muchas gracias. Salazar igual, muchísimas gracias. ¿Qué quiero que entiendan? Primera, sí es cierto, cuando vemos esto, a veces la gente dice, no, pucha, no hay barbijos.
no hay barbijos y pues no veo ni barbijos y no veo a todo el mundo con guantes. De hecho, la señora no tiene guantes. Y pues alguna vez alguien dijo en una clase presencial, decían, es irreal, yo nunca he visto tanto personal para un paciente. Entonces, con suerte voy yo y va mi conductor en una ambulancia, así que esto ni siquiera es real, no se acerca al contexto nacional. Y muchas veces la gente queda en ese limbo, ¿no? De que esto no se parece a lo que creemos y a veces la gente encuentra lo que ustedes han encontrado. Aglomeración, hay alguien sobre el paciente, no hay equipo de bioseguridad correctamente puesto y demás. Ojo, por si acaso, la imagen es mucho antes de la pandemia. Ya después de la pandemia todo el mundo enloqueció con los temas de bioseguridad, pero antes de la pandemia, pues sí, estaba muy laxo el tema de bioseguridad. Que ojo, que en el ambiente de atención hospitalaria debería estar, obviamente, como que de antemano. Ok, ¿por qué les pedimos que analicen esta imagen? Porque hay que entender que hay muchas cosas que aprender. De hecho, cuando lleguemos al día domingo en la faceta práctica, seguramente nos va a tocar juzgarnos y criticarnos entre nosotros mismos y decir, ok, ¿qué estamos haciendo mal a la hora de desempeñar nuestro trabajo de la atención al paciente? Y ver que en equipos, porque vamos a hacer equipos el día domingo, de cuántos el equipo es realmente funcional a la hora de atender a un paciente de trauma. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué busca el PHTLS? Busca brindar una atención adecuada para el paciente traumatológico. Lo que nosotros queremos que entiendan es que existe un ciclo de cosas que se tienen que considerar. Muchas veces, el ambiente prehospitalario suele ser un ambiente un poco exigente en multiaspectos en relación al ambiente intrahospitalario. ¿Ok? Voy a explicarme. ¿Ok? Preparación. Por ejemplo, algo que se tiene que considerar, pensemos en este primer punto, algo que se tiene que considerar es lo siguiente. Primera, necesita el proveedor de atención prehospitalaria, ya sea médico, ya sea el conductor, ya sea la enfermera, necesita preparación física, mental y emocional para el manejo del paciente, ¿ok? Esta parte es importante. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes han podido venir a la oficina a hacer la inscripción. Los que han venido a la oficina, por ejemplo, de Cruz Roja, se han dado cuenta que son 6 pisos. Tú llegas al sexto piso bastante agitado. De hecho, es muy común que la gente llegue al sexto piso y diga, uff, está pesadito, ¿ok? Imagínate que te toca atender a alguien en el sexto piso de un edificio donde no funciona el ascensor y donde te toca subir 6 pisos con equipo y material y bajar 6 pisos posiblemente con un paciente. Por eso es que hay que entender que el ambiente prehospitalario requiere y demanda necesidades físicas, pero también así mentales y emocionales. Les ha debido pasar. Las primeras atenciones del personal de salud a veces suelen ser bastante chocantes, ¿vale? Hay mucha gente que cuando está haciendo el internado, cuando está empezando en la vida de la atención prehospitalaria o la vida intrahospitalaria, a veces suele ser bastante choqueante, golpeante, algunos eventos que suelen ocurrir. Entonces, es necesaria una preparación física, mental y emocional. Ahora, conocimientos y habilidades. Algo que tenemos que entender es que no vamos a hacer todo con lo que sacamos de una universidad, ¿vale? Y eso no es por menospreciar las carreras profesionales, pero hoy en día existen muchos programas de formación continua, no solamente con Cruz Roja, con otras organizaciones que nos ayudan a prepararnos, posgrados, nos ayudan a prepararnos capacitaciones, educación continua y demás. Es importante que ustedes como profesionales del área de la salud busquen siempre el estar actualizados. Las cosas van cambiando, las cosas van mutando, no solamente en áreas de la salud, en muchas otras áreas las cosas se van actualizando. Quiero que piensen en el siguiente ejemplo. Reanimación cardiopulmonar. A ver, vamos a considerar en su examen práctico, por favor, a la gente que participe. A ver, ¿cómo se hacía la RCP el 2005? ¿Quién recuerda cuál era el algoritmo y los requerimientos para la reanimación cardiopulmonar el 2005? ¿Y qué diferencia hay con lo que últimamente se ha sacado el 2020? Lineamientos americanos, ¿vale? El más conocido, AJA, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el 2005 y el 2020? A ver, la gente que más participe. Respiración boca a boca ya se anuló. Ok, perfectísimo, perfecto. Sí, ya la respiración boca a boca se considera un sacrilegio dentro del mundo de la reanimación. Vale, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, aviéntense otra. ¿Qué más se ha actualizado? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué orden ha seguido? ¿El CAB de la RCP siempre fue CAB o en algún momento fue el ABC de la RCP? Aquí quiero que vayamos.
que el conocimiento y las habilidades que se desarrollan dentro del personal de atención en salud es constantemente modificado y basado en algo que se conoce como medicina basada en evidencia. Anualmente, trimestralmente, cada 4 o 5 años salen nuevas guías, nuevas actualizaciones, nuevas recomendaciones. El COVID nos enseñó muchísimas cosas. Entonces, el conocimiento siempre va moviéndose. Mi recomendación, y felicitarlos de antemano para los que son médicos de profesión en especial y que se animan a tomar programas de formación continua, es que los conocimientos y las habilidades van cambiando en el tiempo y es importante siempre tratar de mantenerse actualizado. Entonces, ojo, lo que nosotros queremos es brindar una buena atención al personal de atención, bueno, a la persona que ha sufrido un accidente, a la persona que ha sufrido un traumatismo. Entonces, debo estar preparado física, mental y emocionalmente, debo tener conocimientos y habilidades necesarias, obviamente, y el equipo apropiado y un funcionamiento. Esta es la parte con la que no podemos luchar mucho. De hecho, nosotros hicimos hace 1 año y medio atrás, si no me equivoco, un curso de soporte vital de trauma prehospitalario cerrado para una institución, un servicio de ambulancias, y uno de los problemas que había dentro del servicio de ambulancias es que carecía de muchos equipos, o algunos estaban fuera de servicio o en mal estado. El problema es que tú puedes tener muchos conocimientos, pero muchas veces hay muchos procedimientos que requieren el equipo adecuado y el funcionamiento adecuado de los equipos para una correcta realización. Por ejemplo, el domingo vamos a tener manejo de la vía aérea. Van a estar con una de las doctoras haciendo manejo de la vía aérea. ¿Y qué va a pasar ahí? Algo que tienen que entender es que en ese programa, por ejemplo, vamos a hacer manejo, intubación y todo aquello. Y es muy bonito y es muy práctico, muy divertido para la gente que nunca lo ha hecho, para la gente que ya está acostumbrada a hacer manejos de la vía aérea avanzados. Es súper didáctico, lúdico, pero en el ambiente prehospitalario, si no tienes un laringoscopio, si no tienes el equipo necesario, difícilmente vas a hacer un manejo de ese tipo, ¿ok? Entonces, los equipos apropiados y un funcionamiento adecuado de los mismos también favorecen en la etapa de preparación a lo que va a ser la atención traumatológica. Esto es el antes. Tenemos que considerar que el antes de atender, antes de llegar y querer tocar la sangre, antes de llegar y pensar si aplico o no torniquetes, si hago o no restricción de columna o no, hay que entender que todo esto tiene que ser considerado por el personal, por la gente que está a cargo de los servicios de emergencia y por la gente que compone en sí toda la cadena de atención de un paciente en primera respuesta. ¿Qué más? La respuesta como tal, el fuerte, el ingreso. No hay que entender que la puntualidad y la seguridad en este aspecto es importante. En nuestro país, por ejemplo, se carece mucho de puntualidad y seguridad. Si ustedes llaman a una ambulancia, y no es por demeritar a ningún servicio de ambulancias, porque ni siquiera Cruz Roja tiene ese nivel, no se llega nunca a tiempo, nunca se está a tiempo en las situaciones de emergencia. Y eso es algo que hay que mejorar continuamente. La respuesta siempre termina derribando en algo que se conoce como el manejo de la escena. Vamos a ver eso ya más de lleno el domingo, pero mencionemos ciertas cosas. La seguridad para usted y su equipo es importante. Hay que entender que el ambiente intrahospitalario es un ambiente bastante seguro, hablando de agentes externos, ¿no? O sea, estás tú, está el residente, el de piso, está la enfermera, la licenciada, el de limpieza y un montón de gente en el entorno que podría apoyarte o respaldarte. Pero en el ambiente prehospitalario, las escenas donde se trabajan, donde se hacen las atenciones, son ambientes que tristemente carecen de seguridad para el equipo y el personal que está presente. La gente que está en atenciones, nosotros hemos estado en muchísimas atenciones con ambulancia, muchas veces incluso la gente termina agrediéndote en los procesos de atención. Entonces, la seguridad suya y la del equipo es importante, la seguridad del paciente y los transeúntes también es importante. En muchos cursos de trauma se escucha el clásico de primero yo, después yo, siempre yo, y no es un mal ejemplo, pero quizá debemos ampliar un poquito el cómo se maneja ese concepto. Aún primero yo, el paciente y los curiosos, después estoy yo, el paciente y los curiosos, porque si yo tengo el nivel y el conocimiento técnico para ayudar a prevenir mayor complicación en mi escenario, es mi obligación poder favorecer ese tipo de escenarios más seguros, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver el tema de la evaluación de la situación, vamos a aprender a hacer evaluaciones de situación y vamos a ver los equipos de protección personal, equipos estándar de bioseguridad y recomendaciones, también los vamos a ver en las facetas prácticas. La evaluación y el cuidado del paciente. A ver, algo que hay que entender dentro del programa PHTLS es que se hace una evaluación. No todo paciente requiere el mismo procedimiento. No todos los pacientes requieren los mismos tratamientos. Cada paciente es un mundo, un universo totalmente aislado al de otro paciente. Entonces es importante para nosotros recordar que existe una evaluación que hacerá el paciente
para poder determinar oficialmente cuáles van a ser los procedimientos o pasos a seguir. Así que hay que reconocer y priorizar las necesidades de cada paciente. De esto vamos a hablar en este mismo tema un poquito más adelante. Vamos a hablar de la evaluación y la priorización de acciones en el paciente. Y ojo, esta parte es importante porque esto es su examen práctico como tal. El que aprendan a reconocer, evaluar y atender lo primordial del paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Manejo y disposición. Vamos a hablar de los seguimientos de protocolos o indicaciones de parte de los directores médicos, el conocimiento y las capacidades de los centros que admiten pacientes. A la hora del manejo y la disposición del paciente, hay que entender que hay muchas organizaciones de salud que ya tienen protocolos de trabajo. Por ejemplo, las cajas nacionales de salud tienen formas de derribar pacientes, de recepcionar pacientes y otros. Pero hay que también entender que es nuestra obligación como proveedores de atención hospitalaria, como proveedores de la salud, es importante el conocimiento de las capacidades de los centros que admiten cierto tipo de pacientes. La pregunta clásica, ¿no puedo llevar a un paciente que requiere especialidades a un centro de salud, a un hospital de primer y de segundo nivel? Necesito conocer también un poco este entorno a la hora del trabajo. Eso también lo vamos a ir a ver. ¿Ok? ¿Qué más? Transferir a los pacientes y la documentación. A ver, algo que hay que entender es que el ambiente prehospitalario en Bolivia está viciado. ¿A qué me refiero con este tema de viciado? Muy pocas veces se genera documentación que vaya a terminar correctamente con el derribado del paciente. O sea, no me refiero a la hoja de referencia y contrarreferencia que existen entre hospitales y centros de salud, entre los diferentes niveles y todo aquello. Yo me refiero a que, ¿qué pasa con la documentación que se debería generar en el piso, en la calle, en un accidente vehicular? ¿Qué tipo de documentación, informe, qué tipo de, valga el término, qué tipo de protección a la privacidad del paciente debe existir, qué tipo de datos se deben referir y qué tipo de datos no se deben referir del paciente que está en la calle, que nos topamos como ambulancia, que nos topamos como servicio de emergencias, qué datos o qué formularios debo llenar para poder ingresar a un hospital correctamente? No sé si les ha pasado alguna vez y me dicen si les ha pasado. ¿Nunca les han hecho el clásico que llegan y les botan al paciente? Y les arrojan al paciente y tú no sabes qué es y preguntas, ¿y este qué es? Y les dicen accidente vehicular. Y los que han leído ya el PH3 van a entender muy bien esta parte. El accidente vehicular no puede ser un accidente vehicular común y corriente. Hay que entender que un accidente vehicular diferencia muchísimo el tipo de lesiones que puede existir dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo si era un transeúnte, si era un ocupante, porque si el chofer o el conductor, por ejemplo, de un vehículo es muy alto la persona, pues se va a ir hacia arriba y por encima del vehículo y puede tener lesiones en la parte superior del cuerpo, y si es una persona bajita, quizás se ha ido hacia abajo, hacia adentro y puede tener lesiones en la parte inferior del cuerpo, una colisión lateral, un choque contra peatón. Las lesiones y los puntos de atención e interés son diferentes. El problema es qué hoja lleno, qué documentación lleno. Cuando me topo un paciente, qué información es importante referir al centro asistencial que va a terminar el tratamiento de esta paciente. ¿Ok? Hay que entender que las transferencias, los informes y la documentación son cosas que en Bolivia no se están trabajando muy bien y que se tienen que cambiar. ¿Qué más? El regreso y el restablecimiento. No vamos a hablar mucho de eso, porque esto habla de un ciclo completo de atención. Me preparo para una atención, voy a la respuesta en una atención, manejo mi escena, evalúo a mi paciente, trato las cosas importantes, la priorización de atención a mi paciente, dispongo y hago un manejo correcto, transfiero y documento al paciente y retorno a ese ciclo que se conoce oficialmente como toda la atención del paciente traumatológico. Hay muchos aspectos a considerar, ¿vale? Hay muchos aspectos a considerar dentro de la atención oficialmente al paciente, pero vamos a ir hablando poco a poco de ellas. ¿Ok? Hablemos un poquito de la filosofía del PHTLS, para que se pueda entender, ¿vale? A ver, ¿qué queremos que se entienda más o menos? Primero, ¿cuál es la filosofía del programa de atención prehospitalaria, PHTLS, el soporte vital de trauma prehospitalario? Primero, todo lo que vamos a hablar a nivel procedimiento y a nivel teórico y a nivel técnico está basado en investigación. Eso es lo que se conoce como medicina basada en evidencia. El libro
Y todo lo que es el desarrollo de casos prácticos, el desarrollo de seguimiento y todo aquello, las hojas de evaluación y todo aquello, es producto de investigación y nos exigen a él brindarles esa felicitación y el agradecimiento correspondiente por ser parte de este programa. Sabemos que este programa, este curso como tal, no es un curso del todo accesible, es un curso bastante costoso. ¿Y por qué es un curso bastante costoso? Porque básicamente los costos del curso van enfocados a seguir mejorando la investigación. Si ustedes se buscan el libro plagiado de PH13, se lo encuentran, ¿vale? Se lo encuentran. Si ustedes se buscan algunas grabaciones de algunas ponencias en la web, las encuentran. Yo sé que se las encuentran. Pero agradecemos que formen parte de este proceso a través del cual NAEM puede financiar de cierta manera los costos de la investigación, porque la medicina tiene que ser investigada, tiene que haber de cierta manera ese avance en lo que hacemos hoy en día. PHTLS no ha empezado hace poco, de hecho en historia, hablando de esto oficialmente, PHTLS empieza hace muchos años atrás con el doctor Norman McSwain, si mal recuerdo, en 1983, es un programa un poco más joven que la ATLS, es un programa que lleva ya años actualizándose, estamos en la 9ª edición, como les comentaba al inicio de la capacitación, ya se viene la 10ª edición en español, en menos de un año ya tenemos la 10ª edición de PHTLS oficialmente en español, ya está la versión en inglés en 10ª edición, pero aún faltan las adaptaciones al español latino oficialmente para poder dictarlas, ¿no? Pero gracias a su participación, gracias a su inscripción, gracias a que ustedes y la gente en el mundo siga tomando este tipo de capacitaciones, es que se puede financiar oficialmente los programas de investigación que favorecen a lo que es medicina basada en evidencia. Hablemos de otra cosa, la intervención en PHTLS. La intervención en el PHTLS que quiero que se entienda es que es puntual. Hay algo muy bonito de lo que te habla el PHTLS a grandes rasgos, y esto lo escuché muchas veces de otros ponentes y me agrada muchísimo, y es hay que entender que el paciente de trauma en el ambiente prehospitalario no necesita ni más ni menos de lo necesario para estabilizarse. Hay que saber aprovechar el tiempo que tenemos con el paciente. Hay que saber aprovechar y sacarle las ventajas y hacer las atenciones necesarias para el paciente, y de eso vamos a empezar a hablar a lo largo de los siguientes temas, sobre cómo vamos a hacer cada procedimiento, ¿ok? Entonces, hay que entender que la atención al paciente es algo importante para los programas de formación como tal, ¿ok? Entonces, a ver, denme un segundo, perdón. Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, lo que les decíamos, la filosofía del PH13 persigue algo bonito e importante, una investigación continua, gracias y financiada a que se ejecutan capacitaciones en muchos países. Hoy en día son 73 países en los que se está actualmente dictando programas de formación PH13. No es el único de la NAEM, porque tenemos programas como AMLS, PHTLS, el EVOS, hay varios programas de formación continua, ¿ok? Y bueno, agradecerles por eso. La intervención y la atención al paciente hay que entender que hoy en día tiene que ser un proceso bastante simplificado en el ambiente prehospitalario, ¿ok? Que es el enfoque del PH13. Hablemos un poco del enfoque de equipo que tiene el manejo o la forma en la que el PH13 aborda oficialmente la traumatología, ¿vale? Primera, hay que entender que hay un enfoque de equipo. O sea, ustedes no van a estar solos. El domingo les toca hacer evaluación de X, A, B, C, D, E, por así decirlo, en equipo. Si bien sabemos que la realidad boliviana hace que siempre tengamos 1 o 2 operadores máximo dentro del ambiente de atención hospitalaria, hay que entender que ya sea que tengamos 1 o que tengamos 5 operadores, debemos poder ejecutar una evaluación. La evaluación que oficialmente se viene, y esa la van a ver con nuestro siguiente ponente, con el ecuatoriano, es el XABCDE, ¿vale? El enfoque de esta nueva forma de evaluar, que ya se viene manejando hace ya unos años atrás, es el enfoque en el control de las hemorragias, que termina siendo importante para nosotros. Recuerden esta parte, debo evaluar a través del X, A, B, C, D, E, las necesidades de mi paciente, ¿vale? Hablemos un poco de eso. Principio versus preferencia. A ver, que hay que entender que el PH13 maneja algo bien bonito e importante. Ahora que viene Jairo Cisalema, el ecuatoriano, él les va a hablar un poco de la evaluación del XABCD, exactamente cada paso, cómo se va efectuando, pero hay que entender que el XABCD tiene una moción general que es el principio versus preferencia. En la parte práctica les vamos a molestar mucho con esto de acá.
Principio versus preferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Primera, el principio se basa en las necesidades del paciente. ¿Ok? El principio se basa en las necesidades del paciente y la preferencia es cómo cumple ese principio. En cristiano a veces nosotros le decimos en términos sencillos, el principio es el que necesita el paciente y la preferencia termina siendo el cómo le cumple esa necesidad. ¿Ok? Aquí quiero que despierten porque voy a hacer un par de preguntas. ¿Listo? Primera, principio, se basa en las necesidades del paciente. ¿Cómo sé qué necesita cada paciente? ¿Cómo puedo determinar qué requiere cada paciente? Y la respuesta es haciendo una evaluación como tal. ¿Ok? Entonces, el PH-13 te dice algo bien bonito. Te dice evalúa a cada paciente. Fuera de que tengas que usar equipo de bioseguridad, fuera de que tengas que considerar tu seguridad, tu ingreso al escenario y demás, tienes que aprender a hacer evaluaciones. X, A, B, C, D, E. Los que leyeron el libro tienen que saber esto de memoria. X, ¿qué revisamos? Control de hemorragias masivas. A, ¿qué manejamos? Permeabilidad de vía aérea, entre otras cosillas. B, ¿qué manejamos? La respiración y todo lo que tenga que ver con frecuencia respiratoria. C, ¿qué manejamos? Circulación. D, ¿qué manejamos? Déficit neurológico. Y de hecho van a ver la ironía de que a pesar de que se llama X, A, B, C, D, E, que parece que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, se ejecutan de manera simultánea. Lo vamos a ver en la práctica y de hecho uno de ellos tiene cierta prioridad en inicio y ni siquiera es X. Y vamos a ver la ironía de eso el domingo. Pero recuerden esto, para saber atender a un paciente tengo que saber definir sus necesidades. Esto es la parte práctica que van a tener el domingo. Debo saber qué necesita cada paciente. Pero para saber determinar qué necesita cada paciente, yo necesito hacer correctamente una evaluación. Así que a la ponencia que viene, saquen de provecho, porque es la ponencia de cómo hago mi evaluación primaria del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el principio? La necesidad de mi paciente. ¿Qué necesita ese paciente? Ese es mi principio. ¿Cómo lo determino? Con una evaluación previa. X, A, B, C, D, E. Una vez que haga mi evaluación, seguramente encontraré errores, encontraré cosas. Si no me equivoco, página 73 PHTBS, creo que ahí están, que dice consideraciones del paciente crítico, creo que te dice, y te dice exactamente en cada uno de los segmentos de evaluación qué criterios son críticos. ¿Vale? Por si acaso revisamos una tablita verde. Si no me equivoco, es página 73. ¿Qué quiero que entiendan? El principio es que necesita un paciente, pero el que necesita un paciente tiene una forma de cumplirse. Eso se conoce en PH13 como la preferencia. La preferencia es cómo implemento mi principio. Y la preferencia varía, ¿vale? Dependiendo la escena, dependiendo la gravedad del paciente, dependiendo tus conocimientos e incluso tus materiales, no siempre se maneja un problema de la misma manera. Les doy un ejemplo. Van a encontrar lo siguiente, ¿vale? Van a encontrar lo siguiente. O les hago una pregunta rápida. Mi pregunta rápida para ustedes sería, pregunta, ¿cómo manejo una hemorragia? ¿Qué hago con una hemorragia? Díganme lo que venga a la mente, lo que sepan de este curso, de otros cursos, de lo que se vieron en la web, de lo que aprendieron en la universidad. ¿Cómo manejo una hemorragia? Denme paso 1, paso 2, paso 3. Imaginemos una hemorragia en una extremidad inferior, lo que ustedes quieran, amputación de un pie. ¿Cómo la manejo? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago paso 1? ¿Qué le hago paso 2? ¿Qué le hago paso 3? A ver, vamos, ideas, oriéntenme. Parar la hemorragia con un tapón y reponer líquidos, dice Salazar. Bingo, bien. Ok, otro. Otra idea, vamos. Mientras van dando las ideas. ¿Qué quiero que entiendan? Que el principio de preferencia en PH13 va de simple a complicado. Generalmente en PH13, por ejemplo, nosotros les vamos a enseñar manejo de la vía aérea, desde maniobras manuales, el clásico de elevación del mentón, subluxación mandibular, cánula oro, cánula naso, máscara laringea, tubo kink, vamos a ver el tema de intubación en secuencia rápida, vamos a ver método quirúrgico y demás. Que hay que entender que si bien existen diferentes formas del manejo de una vía aérea, o en el caso de la pregunta, existen diferentes formas de cohibir una hemorragia, si ustedes le preguntan a un voluntario estándar de Cruz Roja, ¿cómo manejas una hemorragia? Les va a decir lo que sabe de primeros auxilios, les va a decir, agarro compresas, comprimo, vendo y traslado, porque ese es su nivel de conocimiento.
Esa es la preferencia. Que un paciente con hemorragia puede ser tratado de diferente manera. Por ejemplo, Salazar, por el nivel de conocimiento técnico que tiene, rápidamente volcó y dijo, ok, hemorragia tapón y reponer líquidos para evitar el shock. Y ya está, eso es lo que mi nivel de conocimiento me permite. Pero si no tengo un equipo para hacerle una vía a mi paciente, ¿voy a reponer líquidos? Entonces, la preferencia no solamente depende de tu conocimiento, la preferencia incluso depende de lo que tienes a la mano a la hora de ejecutar. ¿Qué quiero que entiendan? Que las necesidades del paciente son una cosa, pero el cómo las cumples es otro mundo. Muchas veces la gente se cierra a que, no, es que a mí me han dicho que para manejo de hemorragia tengo que sí o sí torniquete y agente hemostático y reposición de líquidos. Sí, pero el problema es, ¿qué pasa si no tienes un torniquete? ¿Qué pasa si no tienes agente hemostático? ¿Qué pasa si no puedes o no tienes la habilidad para canalizar una buena vía? ¿Cómo respondes a esa misma necesidad? Porque un paciente con hemorragia seguirá siendo un paciente con hemorragia, tengas o no tengas material. Algo que te dice PHTBS y que yo reconozco que es algo muy bonito e importante de aprender es aprende a que la preferencia es una forma de cumplir una necesidad. La necesidad no va a cambiar, pero quizá el cómo manejo ese procedimiento sí puede tener muchos niveles técnicos, desde el más básico hasta el más complejo. Vamos a hablar del principio de preferencia en la clase práctica. Hablemos del periodo de oro, ya estamos casi concluyendo, ya va a entrar seguramente nuestro siguiente ponente. ¿Ok? Entonces, a ver, hablemos de esta parte. Periodo de oro. Con frecuencia en muchos libros de trauma se lo conocía como lo que, la hora dorada, el periodo de oro, los 10 minutos de oro, el periodo de platino. A esta parte se la conocía como muchas cosas, ¿vale? ¿Qué hay que entender? Que no es una hora, exactamente, no son 60 minutos, no es como que tu paciente va a morir en 60 minutos o que tiene 60 minutos para perder o que el máximo es 60 minutos. Ustedes mejor que nadie saben que un paciente que tiene una lesión traumatológica, un accidente, una caída de altura, un choque, un apuñalamiento, ya sea cual sea el mecanismo de la lesión, hay que entender que un paciente no tiene exactamente una hora, puede tener minutos, como puede que tenga más tiempo. Un adulto mayor, producto de un accidente, quizá no muera en el instante, pero la calidad de vida, las lesiones, todo el tema de la morbilidad que puede generar para este paciente puede llegar a costarle la vida en un futuro. O sea que no es una hora. El periodo de oro oficialmente ya no es una hora, ya no se lo conoce como la hora de oro, ¿ok? Porque no define exactamente lo que es. Ahora, ¿qué hay que entender? Que responsabilidad como proveedor de atención prehospitalaria es pasar la menor cantidad de tiempo posible en el ambiente prehospitalario. Algo que hay que entender es que si tú bien tienes formación de médico, puedes tener la formación del curso de soporte vital de trauma prehospitalario, la idea de un paciente que está sufriendo un trauma, la idea de un paciente que está sufriendo este tipo de lesiones es pasar menor cantidad de tiempo en la escena y ser referido lo antes posible. Pero no hacemos, y este es un chiste de mal gusto, nunca se lo cuenten a un bombero, si alguien de aquí es bombero, es un chiste, no se lo vayan a tomar a personal. Nosotros en mi época de formación siempre decíamos, no, es que ese es el ABC del bombero. ¿Y cuál es el ABC del bombero? Y decían, a modo de broma, decían, el ABC de los bomberos es alzo, lo boto al carro y corro. Alzo, boto, corro, el ABC del bombero. No se trata de un ABC de bombero, a veces se trata más de saber trasladar al paciente en la menor cantidad de tiempo posible, pero estabilizado. Asegurar que el paciente está estable para poder trasladarlo. Y no depende de una hora, depende de que entre menos tiempo sea, mayor probabilidad de supervivencia va a tener este paciente. ¿Vale? La atención debe ser rápida, se debe transportar al paciente al lugar más óptimo a la hora del trabajo de desempeño. ¿Qué más? Para ir cerrando esta parte, porque ya va a ingresar seguramente el siguiente ponente. ¿Qué más? Como dato para ustedes, por si acaso, la atención del paciente tiene una faceta de comunicación y documentación. O sea, que hay que entender que la comunicación eficiente entre los miembros de un equipo de respuesta va a mejorar muchísimo el cómo atiendo a un paciente. ¿A qué me voy con esto? La atención del paciente también depende de una comunicación eficiente. Sería muy útil para las ambulancias que trabajan en el medio saber comunicarse con la estación receptora, saber avisarle lo que le estamos trayendo, porque repito, si ustedes revisan los primeros capítulos del PH13 se van a encontrar con una temática que se llama física del trauma.
Te habla de cómo se producen las lesiones, la desaceleración de cuerpos, los choques frontales, choques laterales, qué tipo de daños y lesiones pueden causar en el paciente, qué cosas debo considerar en cierto tipo de lesiones. Entonces, sería importante que nos remitieran esa información. La comunicación eficiente entre ambos agentes, tanto el que hace la atención prehospitalaria como el que hará la atención intrahospitalaria, es importante. Es importante. Nosotros cuando dictamos el curso de manejo de ambulancias, algo que les hacemos mucho hincapié a la gente de la ambulancia, le decimos, llame a la estación receptora, llámele al hospital, avísenle lo que le está llevando, porque para que el hospital se prepare y sepa lo que puede hacer. Y muchas veces la gente, los conductores de ambulancia siempre nos dicen esto, ¿no? Dicen, no, pero yo para qué voy a llamar si no me contestan o si les llamo no me van a querer recibir al paciente porque ya saben de qué trata. Entonces, cuando ya saben de qué trata, a veces ya no lo quieren recibir al paciente. Entonces es complicado para nosotros hacer la comunicación. Sí es cierto, hoy en día la comunicación entre los diferentes eslabones que existen en el ambiente prehospitalario está un poquito complejo, está un poquito deteriorado, pero hay que entender que esto hay que empezar a subsanarlo lo antes posible, por el bien de nuestros pacientes. Mal que bien, una buena comunicación podría acelerar procesos para una recuperación y para salvar vidas, entre comillas. ¿Ok? Y la documentación. A ver, esta parte es importante y quiero que se entienda. La documentación eficiente permite mantener continuidad del paciente. Muchas veces llega el paciente, lo botan y tú no sabes qué han hecho ellos, qué han administrado ellos, qué le han puesto ellos, qué no le han puesto ellos, cómo lo encontraron, no saben cómo pasó el accidente y a veces dentro del ambiente intrahospitalario te toca volver a empezar todo de cero porque no sabes nada de lo que pasó afuera del hospital. Por su seguridad, por el tema legal, por el tema de precaución, hay que entender que la documentación eficiente es importante. Y había siempre esta pregunta, en conducción de ambulancia siempre hacen esta pregunta, ¿no? Pero hay una hoja de referencia y contrarreferencia, pero ¿qué pasa con el ambiente donde me encontré un paciente chocado, lo metí a mi ambulancia y lo llevé al hospital? ¿Qué hoja lleno? ¿Qué cosa noto? ¿Qué no noto? Hoy en día, dentro de la norma nacional de ambulancias vigente en Bolivia, dentro de la norma nacional de ambulancias está, por así decirlo, la hoja. Hay una hoja de evaluación que se puede hacer. Les vamos a compartir el documento de la norma nacional de ambulancias. No me acuerdo que es la página 49, creo que es de las últimas hojas de la norma nacional de ambulancias terrestres. Hay una hoja para la atención prehospitalaria, ¿vale? Sería importante que la conozcamos, que la leamos, pero por fuera de esa hoja, la documentación eficiente, si tu institución la tiene y la maneja, una propia hoja de referencia del paciente del ambiente prehospitalario al intrahospitalario, es importante que la llenes, que te respaldes por tu misma seguridad. Esto va a sonar feo y no me lo tomen a mal, pero cuando algo sale mal, nos encanta echarle la culpa al otro lado. Yo siempre he escuchado a las ambulancias decir, no sé, nosotros entregamos al paciente bien. Cuando nosotros entregamos al paciente, estaba respirando, estaba normalito, tenía la presión media estándar, no tenía hemorragia severa, no había nada grave. Y el hospital dice al revés, ¿no? No, es que llegó así ya mal, llegó muy mal atendido, no le hicieron nada, y aquí pues ya llegó tarde, llegó muy mal. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Cuando el servicio prehospitalario te dice que hizo todo y que no había problemas, y el intrahospitalario te dice que vino mal, ¿quién tiene la razón cuando no hay documentación eficiente de por medio? Algo que tienen que entender es que esto de la documentación y la comunicación en los ambientes prehospitalarios tienen que empezar a cambiarse y a mejorarse en el ámbito mundial. A ver, primero, recomendaciones, porque ya ingresa el ecuatoriano. Analicen de forma crítica cómo y por qué hacemos las cosas. A ver, el PHTLS te da procedimientos, te da recomendaciones, léanse los procedimientos. Este es un tip para el domingo. Dentro de cada tema hay como una ruta de acciones que hacer. Van a encontrar tema de manejo de hemorragias, por ejemplo, y van a encontrar dentro del tema mucho contexto, recomendaciones, valores de evaluación y un procedimiento. Y a veces la gente tiene conflictos con el procedimiento. Dice, no, ¿cómo que tengo que hacer tal manejo primero? Que a mí me han enseñado que es al revés, que va este primero, que va este después, que agarro así la cabeza, que no agarro así la cabeza, que está bien, que está mal, que criterios de inmovilización, que no criterios de inmovilización. Recomendación, analicemos de forma crítica el cómo y por qué hacemos las cosas, porque algo que tienen que entender y que es bonito de aprender es que muchas veces, muchas veces,
el conocimiento ha evolucionado. Y lo bonito del PH3 es que como se actualiza constantemente, hay cosas que se han cambiado, que se están modificando y tienen un sustento científico. Créanme, el PH3 y la medicina basada en evidencia, no solamente PH3, cualquier cosa que hoy en día se investigue, va a hacer tres cosas. Va a ratificar tus conocimientos como médico. Yo sé que tienes muchos conocimientos como médico. Seguramente algunas cosas dirás, sí, sí, así siempre se hacía, me encantan estos valores, es lo que ya aprendí. Puede que refute lo que ya conoces, lo que les decía. La RCP del 2005 ya no se hace como en el 2020. Han cambiado las cosas. Y eso es porque la evidencia nos demostró que hay una mejor forma de ejecutar las cosas. Entonces, la investigación y lo que nosotros hacemos, lo que vamos a enseñar, tiene que ser analizado de forma crítica y saber reconocer que en algunos casos confirmarás tus conocimientos, que en algunos casos refutarás conocimiento que ya tenías y que posiblemente actualices mucho del conocimiento que tenías y que vas a mejorar. Adquirirás nuevo conocimiento dentro de este curso. La ciencia está en constante evolución, señores, como dato para esto. Y es bueno adaptarnos a los cambios. ¿Ok? Eso como recomendación. Este fue el tema de introducción. Mientras, vamos a ir haciendo un poquito de tiempo. Recuerden un poquito esto. A ver, primera recomendación para el domingo. Lean los procedimientos, en especial los procedimientos de evaluación, porque si bien la evaluación te dice, vamos a hacer un XABCD, que ahora hablaremos con el ecuatoriano sobre esto, fuera del XABCD hay que entender que hay valores en la evaluación que te tiran parámetros críticos, ¿ok? Un Glasgow de tanto es considerado malo para el paciente. Tanta respiración por minuto menos o más es considerado crítico. Entonces hay que entender que hay ciertos valores que de cierta manera se consideran como algo malo. Recomendación, revisen los criterios de evaluación cuando no está bien en el paciente ciertos valores y los procedimientos dentro de cada manejo. ¿Ok? Y eso es algo que vamos a verlo seguramente ahora en la lección número 2, en manejo de escena y valoración primaria. Vamos a ver un poquito más acerca de esta evaluación del paciente, de XABCD. Creo que ya está en línea. Estimado Jairo, ¿se encuentra ahí? Jairo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jairo? Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder volver a verlo, saludarlo nuevamente, Jairo. Tanto tiempo que no lo veíamos. Sí, la verdad es que siempre saben que el gusto y el honor es mío poder compartir estos espacios de aprendizaje que son siempre importantes. Más bien, muchas gracias por la confianza, por invitarme siempre, aunque a veces el tiempo es algo traicionero, ¿no? Perfectísimo. A ver, pasamos a presentarlo. ¿Cómo estamos? Buenas noches tengan todos ustedes. Jairo, si usted quiere puede empezar a compartir la pantalla, ya está como anfitrión. Señores, les quiero presentar a un queridísimo amigo nuestro de Cruz Roja Boliviana Fidelito, una de las personas que nos ayudó muchísimo en los arranques como centro de entrenamiento, el señor Jairo Cisalema. Él es tecnólogo en emergencias médicas del Ecuador. Actualmente dicta diferentes programas de formación continua de la ANAEM, como los programas PHTLS, AMLS, el soporte vital médico avanzado. Él seguramente nos contará un poquito de su carrera profesional en el arranque de este tema número 2 con nosotros. Es un gusto, un placer contar contigo desde el Ecuador, Jairo. Es un placer siempre contar con tu apoyo. Y nada, agradecerte en nombre de Cruz Roja la predisposición y el apoyo. Y pues, cuando tú quieras y gustes, amigo, podemos continuar con tu ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a ver si es que ahora ya se va a poder compartir. A ver, permítame un segundo. Que nos funcione esto de la tecnología como siempre y arrancamos. Perfectísimo. A ver, entonces, yo silencio el micrófono, Jairo, cuando usted quiera, se puede presentar, darnos algunos datitos suyos y arranca cuando guste, amigo. Sí, estoy intentando simplemente poder compartir la pantalla. A ver. Permítame que estoy con esto peleando un poco aquí, que no sé por qué no me deja, y arrancamos.
No, esperamos, no se preocupe, querido mío. Gusto para mí eh, poder compartir estos espacios con ustedes, con la hermana Cruz Roja filial El Alto, que como muy bien Brian mencionó, tuvimos el agrado y el honor de poder estar allí viendo sus inicios, bueno, algo más, ayudando con el tema de creación de algunos programas. Mi nombre es Jairo Cisalema, soy de profesión tecnólogo en emergencias médicas y trabajo para el Instituto Superior Tecnológico de la Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de Quito, y también soy docente de la carrera de formación de paramédicos o de tecnólogos en emergencias médicas. Trabajo más o menos en el campo aproximadamente unos 12 años ya aquí en esta institución, y realmente, bueno, dictamos ciertos programas también de NAEMT, y teniendo el agrado también de ser el facultado afiliado en mi país para el programa de conducción segura de vehículos de emergencia. Y eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les había dicho, gracias por confiar en la Cruz Roja Filial El Alto para esta formación que sin duda es de alta calidad. Indicarles que durante la lección, si es que hay algo que no esté muy claro, hay algo que ustedes requieran, algo que necesiten, por favor les pediría que sin ningún inconveniente interrumpan, levanten la mano y hagan la pregunta del caso que sea necesaria para aclarar esta lección. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar en esta lección sobre el manejo de la escena y la valoración primaria que tenemos que hacer. Muy importante, porque aquí vamos a determinar la gravedad, la severidad de las lesiones que tiene el paciente, siempre y cuando nosotros estemos cuidando de nuestra integridad también, de nuestra seguridad, que nunca la debemos descuidar. De entrada, entendiendo que si no hay un buen manejo de la escena, nos podemos convertir en pacientes, y eso no es la idea de esta profesión, por llamarlo así, ¿ok? Entonces, por favor, sí les voy a pedir que tengan ustedes, que voy a hacer una serie de preguntas, que activen sus micrófonos, por favor, y que puedan dar sus puntos de vista, realizar sus preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar, como objetivos de esta lección tenemos identificar las amenazas a la seguridad en la escena que suponen un riesgo para el personal, los pacientes y los transeúntes, ¿ok? Una vez encontramos un escenario con un paciente, varios pacientes lesionados, ¿qué puede haber? Fue por tránsito, fue por un incidente en el que haya armas de fuego, hay materiales peligrosos. Entonces, todo eso puede ser que afecte aún a los pacientes, al personal prehospitalario que está llegando o a las personas que se puedan aglomerar en el punto, ¿ok? Tenemos que elaborar un plan de enfoque en el que el paciente, utilizando la información reunida durante la evaluación de la escena. ¿Quién nos va a dar esa evaluación de la escena? Los transeúntes, el mismo paciente. Aquí es importante hacer esa valoración de esas preguntas. Oiga, ¿qué cinemática fue? ¿De cuánta altura se cayó? ¿Qué peligros tiene? ¿Qué parte de su cuerpo golpeó primero? ¿Sobre qué estructura? ¿Qué altura se cayó? ¿A qué velocidad iba el vehículo? Entonces, todas esas partes son importantes al momento en el cual yo voy a reunir y valorar ese escenario para identificar las amenazas, identificar las lesiones que pudo haber recibido el paciente. Describir la integración de la evaluación del manejo durante la valoración primaria. Es decir, yo voy a ir valorando esa escena, voy a ir recabando información y voy a hacer mi valoración primaria una vez ese escenario sea seguro. Vamos a aplicar un método de triaje en cumplimiento con los criterios esenciales de modelo uniforme. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos el modelo, el MUCC, por sus siglas en inglés,
a fin de tratar incidentes de múltiples víctimas. Es importante, oiga, se chocaron 2 buses, cada bus llevaba 40 personas y tengo un incidente de prácticamente 50, 40 personas lesionadas, en el que nuestra ciudad se va a ver desbordada por los sistemas de respuesta, se van a ver desbordados por la cantidad de pacientes. Entonces, evidentemente, tenemos que aplicar un triaje para poder entender cuál es la prioridad de transporte, la prioridad de manejo de pacientes de acuerdo a severidad de sus lesiones. Identificar los indicios de violencia en relaciones de pareja. Es importante que usted pueda ver al manejar la escena de un escenario en el que vea a un niño o vea a una señora que está golpeada, está ahí la persona aparentemente sospechosa. Entonces, todo eso podemos identificar y poder ver violencia en la parte de la parte intrafamiliar y que podamos identificarlo si eso es, porque muchas veces estos pacientes intentan enmascarar o intentan engañar lesiones que fueron accidentales cuando fueron ocasionales, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver al momento en el que usted valore los escenarios. Siguiente, por favor. Muy bien, la evaluación de la escena e impresión general. ¿Qué es lo que tenemos? En evaluación de la escena, ¿sí? Presentar atención a los posibles riesgos para la seguridad y los recursos disponibles. Usted llega a un escenario. Les pregunto ahora y por favor si me pueden ayudar. ¿Qué probables peligros tiene usted en un escenario que sea tránsito? Son las 3 de la mañana, un día algo nublado, no lluvioso, pero sí algo de neblina a esa hora. ¿Qué peligros puede encontrar un accidente de tránsito de un vehículo que viajaba a una velocidad medianamente alta, se estrelló contra un poste y tengo 2 pacientes en el interior del vehículo, piloto y copiloto? ¿Cuáles son esos riesgos para la seguridad que usted puede encontrar o sería importante que usted verifique antes de ingresar a ese escenario? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? ¿Qué peligros verían? ¿Qué es lo que ustedes creen que deberían valorar al inicio de este escenario? A ver, nos dice, la oscuridad a esa hora no se ve bien porque podría haber otro vehículo. Muy bien, la oscuridad es un tema a valorar muy importante porque puede ser que no vemos bien a esa hora de la mañana. La posibilidad de que el vehículo se prenda a fuego, también muy bien esa parte. Posible riesgo eléctrico, riesgo de otros vehículos, riesgo de visibilidad. Todo eso es correcto. Muy bien. Pueden haber derrame de fluidos como son aceites, derrame de combustibles que pueden hacer peligroso el escenario. Habíamos comentado o habíamos simulado un caso en el que el vehículo se estrella contra un poste de energía eléctrica. Ahí está el riesgo eléctrico. Pueden haber esos cables que aún contengan energía eléctrica y puede haber riesgo de electrocución. Muy bien, la baja visibilidad puede ser que involucre más vehículos o que si es en una curva, si vamos a analizar si es que hay una buena visibilidad, me refiero está en una curva, como les decía, y puede venir otro vehículo sobre él. Entonces vamos a tener que solicitar ciertos recursos, como son quién controle el fluido eléctrico, la empresa eléctrica, la empresa pública que haga eso en su país. Agentes de tránsito que controlen el tránsito a esa hora para poder atender de manera adecuada y no haya más incidentes, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son las que debemos ver. Algo distinto cambiaría si el escenario es en un domicilio, ¿sí? En un domicilio en el cual encontramos pacientes en el que no sabemos qué pasó y puede ser que tenga una intoxicación por monóxido de carbono, por una fuga de CO2, de monóxido de carbono en el interior de la vivienda. Ahí encontraríamos, ¿qué peligros encontraríamos en un escenario en el que hay pacientes inconscientes a causa de que una persona, miembro de la familia, se estaba duchando, salió y encontró a toda su familia en la sala, en la cocina, por ejemplo, que están inconscientes? ¿Qué peligros encontrarían allí? ¿Qué peligros encontrarían en un escenario en el que
tenemos poca información de varios pacientes inconscientes dentro de la vivienda. Uno puede ser el gas como está en la cocina. Podría no encenderse toda la casa o haber una explosión. Bueno, fuga de gas puede ser, entonces podemos tener una especie de una concentración en el olor que tenga esa vivienda y no permanecer tiempo excesivo allí debido a que también podemos ser afectados, ¿verdad? Por eso, si es que hay una explosión, por ejemplo. Entonces, muy bien. ¿Qué quiero decirles con estos ejemplos que les he puesto? Sea en la casa, sea un domicilio, la evaluación de la escena y la seguridad siempre va a ser distinta y va a ser adecuada o adaptada a qué es la circunstancia que vamos a atender y dónde vamos a atender. ¿Ok? La persona que usted atiende, usted llega y atiende a una persona que tuvo una caída dentro de su domicilio y tiene mascotas allí y usted llega y va a no forcejear con él, pero está mal dicho eso, sino que llega, va a llamar la atención, incluso la mascota, el perro que tenga dentro de esa casa va a ser un peligro al momento en que usted aborde al paciente. ¿Por qué? Porque la mascota va a creer que le está haciendo daño a su amo y lo puede atacar. Entonces, hay muchas cosas en las que nos debemos fijar y tener los 5 sentidos puestos: visión, olfato, escuchar, lo que palpamos. Todo eso pasa a ser seguridad de la escena y evidentemente usted, mientras el escenario no sea seguro, no puede entrar a dar una atención debido a que usted puede correr peligro. Eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Y la impresión general, hacer una descripción general rápida del paciente. Tenemos que hacer una evaluación y recuerden que una vez de segura la escena, entramos, hacemos una valoración y tenemos 2 valoraciones. Una valoración inicial rápida y una evaluación completa. La evaluación inicial rápida, que da la impresión general, habla de el paciente habla, respira, el nivel de conciencia para pasar a una valoración algo más completa. Esta valoración primaria que hacemos en esta impresión general, debemos de entender si tiene paciente y no debe durar más de 15 segundos. ¿Ok? Eso es algo que debemos de tener claro. No más de 15 segundos para saber si hay expansión torácica, si hay pulso y a qué nivel de conciencia podríamos estarnos enfrentando para pasar a hacer un XABCD, que es lo siguiente que vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor, Brian. Es lo que les hablaba, valoración primaria. Entonces, una vez yo hice una impresión general, que es la valoración primaria rápida, en la que yo invierto 15 segundos para saber si tengo paciente, una vez verifico esto del paciente, voy a iniciar valoración primaria. X, A, B, C, D, E es la mnemotecnia, el algoritmo que debemos de seguir, que no nos podemos saltar ningún paso, entendiendo que la X como exsanguinante o hemorragias masivas se debe de controlar en primera instancia las hemorragias para evitar la pérdida de hematíes, de glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y perfundir tejidos. Yo puedo tener una vía aérea permeable en la que ingrese aire de una manera muy adecuada, pero si no tengo quien transporte el oxígeno a los distintos tejidos, no importa que la vía aérea esté permeable porque estoy perdiendo glóbulos que transportan oxígeno. Con lo cual, por ese motivo, primero debo de hacer una valoración con X de hemorragias exsanguinantes. Controlo hemorragias exsanguinantes, paso al siguiente punto, que es controlar la vía aérea, identificar si se ha comprometido la vía aérea o existe la posibilidad de que esto suceda. Como verán, en tema de vía aérea, una de las principales causas de obstrucción de la vía aérea es la lengua, que pueden haber, y ahí veremos en manejo de la vía aérea con qué dispositivos, empezando de maniobras básicas hasta dispositivos avanzados o quirúrgicos para permeabilizar esa vía aérea. Una vez tengo permeable la vía aérea, puedo pasar a ver el tema de respiraciones, entendiendo que en esta valoración primaria, si no controlo X, no puedo pasar al siguiente punto. Si estoy con varios operadores, puedo hacerlo de forma simultánea. Pero lo que debo de entender es que mientras yo no tenga controlada una acción de estas en este orden, yo no puedo continuar, ¿ok?
Entonces, sigo a B, identifico si hay insuficiencia ventilatoria o si existe la posibilidad de que esta. Vamos a verificar esa expansión torácica, cómo está, vamos a auscultar esos ruidos pulmonares, si es que hay una buena entrada o hay compromiso y vamos a resolver varias situaciones que nos podemos encontrar aquí. Un neumotórax, atención, un hemotórax, que son amenazas para la vida, un neumotórax simple, algún compromiso cardíaco, ¿sí? Algún taponamiento que lo vamos a ver al auscultar corazón. Todas esas cuestiones son importantes que yo vaya haciendo y vaya verificando estructura con estructura, viendo, palpando, percutiendo, auscultando, es decir, utilizar tiempos semiológicos para poder identificar qué estructura puede estar afectada. Una vez verifiqué, corrijo las amenazas y no hay paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La C. Voy a identificar si hay hipoperfusión, controlar el sangrado, que haya leve o moderado, porque el sangrado exsanguinante lo controlé al inicio. La hipoperfusión, el tema de cómo están los pulsos. Recuerde que en valoración primaria yo no necesito saber valores, yo necesito saber no la cantidad de pulsaciones, necesito saber la calidad. Necesito saber esa calidad en vez de ventilaciones. Necesito saber la calidad del pulso, no cuánto ventila, no cuánto está latiendo, sino es rápido, es lento, es profundo, es superficial, si es palpable, si no es palpable, si ese pulso es filiforme. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que yo voy a necesitar realizar en esta parte. No necesito saber que late 100, 120, sino cómo está ese pulso para posterior seguir. Necesito una canalización, necesito una expansión, voy a irme preparando para realizar esas acciones, ¿sí? Voy a necesitar el aporte de oxígeno en B, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno voy a ver? Dependiendo la circunstancia. Sí puedo poder saturar a mi paciente para saber yo qué demanda de oxígeno voy a necesitar, ¿ok? Una vez controlé, identifiqué, puede haber un llenado capilar, entendiendo que como nos dice la bibliografía, el llenado capilar va a ser algo un poco subjetivo dependiendo las circunstancias. No es algo muy real, porque si hace frío, está el paciente algo hipotérmico, no va a tener un llenado capilar adecuado. Entonces, en la parte circulatoria en C nos puede ayudar, pero no es muy objetivo, sino vamos a tener que ver el tema de palpar pulsos, ver cómo está esa piel, ver el color, ver la humedad de la piel en la parte circulatoria. Una vez vi, corregí amenazas que tenga en la parte de circulación, voy a ir a D del déficit neurológico, valoración de escala de coma de Glasgow, valoración pupilar. Gran parte de los traumas cranioencefálicos se van a identificar por algún tema o alguna reacción en la parte pupilar, algún tamaño desigual en una de las dos pupilas, nos van a dar una clara idea de que puede haber ahí alguna afectación. Entonces, en D voy a valorar la parte neurológica con la escala de coma de Glasgow y también voy a valorar la parte pupilar, una reactividad pupilar. Y en la E, en el momento en el que llegue a la E, voy a hacer, como se diría, un escaneo total del paciente, ¿sí? Con una exposición de posibles estructuras dañadas y voy a ver algo que no tenga una manifestación, voy a ver estigmas de trauma que pueda haber en cualquier parte del cuerpo, realizando una valoración ordenada en la parte cefalocaudal, iniciando de la cabeza y terminando en extremidades inferiores, es decir, palpando estructuras que me puedan dar la posibilidad de identificar lesiones que no sean visibles en ese momento, ¿ok? La escala de coma de Glasgow para valorar déficit neurológico, ¿sí? Utilizamos una escala en la que habla del tema de reacción ocular, respuesta verbal y mejor respuesta motora, en la que habla sobre 15 puntos, ¿sí? Un Glasgow mínimo de 3, porque cuando no hay respuesta a la apertura ocular, no hay respuesta a la apertura, a la respuesta verbal, no hay respuesta motora, el valor más bajo puede ser 3, no puede haber menos de 3, y el valor más alto es 15, entendiendo que la evaluación de apertura ocular
está hecha sobre 4 puntos. Llego, el paciente está abierto los ojos, obtendrá la máxima puntuación. Llego y le digo al paciente, no es espontáneo, y le pido que abra los ojos, está obedeciendo una orden verbal, entonces su puntuación será 3. Si abre los ojos al momento de realizar un estímulo doloroso recomendado en la parte de trapecio o lecho ungueal, donde se debe de hacer el estímulo doloroso, ¿ok? Donde se recomienda realizar un estímulo doloroso, va a ser en el trapecio o en el lecho ungueal, donde va a reaccionar. Abre los ojos al estímulo doloroso, voy a puntuar con 2. Y si finalmente, después de haber llamado su atención, pedirle que abra los ojos, haber realizado un estímulo doloroso, no tengo respuesta, su puntuación será 1. Al hablar de la respuesta verbal, yo voy a preguntarle al paciente dónde está, verificar si está ubicado en tiempo, espacio y persona, dónde está, cómo se llama, qué día es hoy. Responde de manera adecuada, el paciente está orientado. Si responde confuso, ¿sí? Puede ser que usted le pregunte y le diga, bueno, ¿qué día es? Y le diga, hoy, por ejemplo, es viernes, y le diga, sí, es domingo y estamos a las 8 de la mañana, evidentemente está confundido. Palabras o utiliza palabras inadecuadas, es decir, usted le pregunta por su nombre y el paciente le responde y le dice, sí, hoy es lunes. Es totalmente inadecuado lo que le está respondiendo. Usted le pregunta por él, por su nombre, y le responde algo totalmente distinto, inadecuado a sus preguntas. Entonces, ahí está utilizando palabras inadecuadas. Al momento de probablemente realizar usted un estímulo doloroso en la parte anterior, emite algún sonido en el que usted no logra comprender lo que le está diciendo, puntuará como 2, como sonidos inteligibles o sonidos incomprensibles, ¿ok? Y si finalmente después de realizar todas las acciones no hay una respuesta verbal, es decir, usted no escucha nada, no le responde nada, puntuará como 1 en sin respuesta. Mejor respuesta motora, valora la mejor respuesta como tal, ¿ok? Abra los ojos, apriéteme la mano, ¿sí? Mueva el dedo. Algo muy sencillo, no necesita pedirle que haga acciones complejas porque valora mejor respuesta motora. Abra y cierra los ojos, suficiente, apriéteme la mano, mueva un dedo. Eso es suficiente para entender que el paciente está siguiendo órdenes, obedece órdenes sencillas. Cuando usted realiza un estímulo doloroso, el paciente lleva una de sus manos a la parte del trapecio o del lecho ungueal donde usted está realizando el estímulo doloroso, significa que está localizando el dolor. Si realiza una flexión anormal, es decir, una flexión normal, es decir, está ladeando por el estímulo doloroso que hace, mueve el tronco, está hablando de una flexión normal en la cual este paciente está retirando el dolor que le está haciendo, la respuesta a un estímulo doloroso. La flexión anormal significa que el paciente contrae sus extremidades superiores, por ejemplo, al momento de realizar un estímulo doloroso, está flexionando y hace una flexión anormal, ¿sí? Una extensión anormal, signo de descerebración, al momento en el que usted realiza un estímulo doloroso y extiende. Y si finalmente usted realiza un estímulo doloroso y no realiza ninguna acción, estaría hablando de una respuesta motora inexistente, ¿ok? Eso con respecto a la valoración de la escala de Coma de Glasgow. Ok, vamos a hacer un debate de un estudio de caso en el que hablamos de despachan a un establecimiento industrial pequeño para asistir a una persona que queda atrapada en una máquina, ¿ok? Paciente de hombre de 34 años de edad que queda con la pierna derecha atrapada en esa máquina industrial. Se envía a un vehículo de emergencia junto a una ambulancia, junto a un vehículo de bomberos con herramientas para poder sacar al paciente y quitarle del lugar donde está atrapado.
Hay un pequeño hospital de atención terciaria, ¿sí? A 15 minutos de distancia por tierra, y hay un centro de traumatología de nivel 1, de primer nivel, a 45 minutos de distancia por tierra y a 10 minutos por aire. Y el helicóptero va a tardar en llegar aproximadamente 25 minutos a la escena. ¿Qué nos interesa hacer aquí? Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el caso que tenemos. ¿Cuáles son las consideraciones o problemas de seguridad que puede presentar este escenario? ¿Qué problemas encontrarían al momento de valorar este escenario? ¿Qué preguntas debemos de realizarnos en este escenario? Vamos, por favor, ayúdeme con eso. ¿Qué preguntas? Yo les voy a ayudar con la primera. ¿La máquina está encendida, está en funcionamiento o se ha detenido la marcha de la máquina? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué otra pregunta debemos hacernos al momento de valorar este escenario? Buenas noches. Sí, buenas noches. Ayúdeme, por favor. Puede ser, ¿quién solicitó la ayuda? Porque, digamos, si la persona está inconsciente, ¿quién nos puede dar información acerca de la escena? ¿Quién vio? ¿Hay testigos que vieron qué es lo que ocurrió? ¿Quién está solicitando la ayuda? Muy buena pregunta. Evidentemente es importante saber qué estaba haciendo la persona, por qué se quedó atrapada, hace cuánto tiempo pasó. ¿Quién nos va a dar esa información? Correcto. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta se haría? Les voy a ayudar con otra pregunta sumamente importante que debemos de hacernos por el tema de recursos es, ¿cuántos pacientes tengo? ¿Hay solo uno? ¿Hay más pacientes? ¿Hay potenciales víctimas? Otra pregunta que nos debemos de hacer, porque en base a esa voy a examinar si tengo los recursos necesarios para poder atender. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo 5 pacientes, ¿correcto? ¿Qué más? Vamos, ¿qué otra pregunta querían que hacerse? Podría ser otra pregunta en la que las máquinas, ¿es seguro acercarnos a la máquina? Está totalmente desactivada esa máquina, no hay la posibilidad de que vuelva a encenderse y nos provoque más daño al paciente o incluso a nosotros. ¿Hay alguna sustancia o material peligrosa dependiendo qué tipo de industria nos habíamos encontrado? ¿Sí? ¿Hay algún olor, algún combustible? ¿Sí? Esas son las cosas. Hay estabilidad de la máquina, como les dije, el entorno es seguro, no hay potenciales peligros, no va a haber más víctimas. Esas son las preguntas que nos haríamos al momento de llegar al escenario. Siguiente, por favor. El vehículo de bomberos con una cuadrilla de 4 personas y un equipo de rescate llega antes que la ambulancia para empezar la extricación. ¿Ok? Eso es lo que debemos de hacer. Siguiente, por favor. El hombre de 34 años ha sido rescatado de la máquina y está sentado contra la pared. Siguiente, por favor. La cuadrilla de bomberos informa que el paciente tenía la pierna derecha atascada hasta la rodilla en la máquina que hemos indicado, ¿sí? Siguiente. No hubo caídas ni otras lesiones resultantes. Llegados a este punto, ¿sí? Evidentemente los señores bomberos lo extricaron. Debe ser la escena segura. De todas formas, nosotros debemos asegurarnos que la escena sigue siendo segura para nosotros acercarnos al paciente. Y en base a la información que tenemos, debemos de preguntar, no, de nosotros mismos, debemos a nosotros mismos, con lo que tenemos, con nuestros recursos, ¿son suficientes para atender este tipo de emergencia? ¿Tenemos los insumos, tenemos los dispositivos necesarios o lo que requiere la atención de este paciente? Siguiente, por favor. Nos dice que el paciente está alerta o parece estar alerta, pero está pálido y diaforético. ¿Qué quiere decir que el paciente esté alerta, pero empiece a presentar ya palidez y diaforesis?
Nos dice que la rodilla derecha está envuelta en vendajes empapados de sangre, los cuales caen gotas de sangre. ¿Qué quiere decir? Que esté diaforético, pálido, y que caigan gotas de sangre sobre esos vendajes. ¿Qué significa o qué hay que hacer inicialmente? Puede que esté entrando tal vez en shock hipovolémico. Correcto, correcto. Empieza a tener signos de shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque no está muy bien controlada esta hemorragia. Nos dice que hay un rastro de sangre desde la máquina. Hay un charco de sangre que se formó al lado del paciente. Entonces, muy probablemente tengo shock hipovolémico porque no está controlada la hemorragia. ¿Cuál será nuestra acción primaria? ¿Qué debemos de hacer una vez aseguramos la escena? ¿Qué debemos de hacer? Ya podríamos, yo creo, abordar al paciente con el XABCDE. Muy bien, con el abordaje del paciente con XABCDE. Mire lo que encontramos. ¿Ok? Estimamos una pérdida de sangre de aproximadamente 1,5 litros. Presencia, puede ser que tengamos esa presencia de shock, como habíamos comentado, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? El MOI, por sus siglas en inglés. ¿Cuál es ese mecanismo de lesión? ¿Qué pasó en ese escenario? Mire usted cómo se encuentra la pierna de ese paciente. ¿Ustedes creen que, bueno, estamos claros, vamos a detener una hemorragia allí, vamos a utilizar toda nuestra parte de bioseguridad, ¿sí? Entendiendo que cómo quedó, necesitamos saber cómo quedó atrapada y de hacer una visión un poco rápida del lugar, del incidente, la máquina, qué fue el daño que le ocurrió, para abordar a ese paciente, utilizar nuestra bioseguridad, hacer un manejo de esa hemorragia y prepararnos también para hacer un manejo de ese shock, porque ha perdido una cantidad considerable de sangre. Debemos realizar preguntas como cómo se extrajo la pierna de la máquina, ¿sí? Cómo fue la estricación, qué fue lo que ocurrió. Mira, hay una separación prácticamente total de la extremidad del pie, como pueden ver ustedes en ese escenario, ¿ok? Perdió bastante sangre el paciente. ¿Indicaríamos alguna restricción de movimiento de la columna cervical? ¿Ustedes pondrían un collar cervical, harían restricción de movimiento en este paciente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Harían la parte de la restricción de movimiento? No le escucho muy bien, no sé si nos quiere decir algo, Samuel. No lo veo necesario si la lesión es rodilla, no debemos de realizar, correcto. No hay cinemática, no se cayó, se quedó atrapado, eso es muy importante. Entonces, no debemos de realizar una lesión, una restricción de movimiento cervical, porque evidentemente valoramos, podemos palpar, verificar si hay deformidades, si hay dolor. No hay deformidades, no hay dolor, aparentemente no hay una cinemática que pueda haberme afectado la parte cervical, entonces no va a ser necesario, no tiene lesiones a nivel cervical. Muy bien, correcto. Siguiente, por favor, Brian. Antes, me falta algo ahí. Eso, ¿tiene recursos suficientes para asistir a este paciente? Correcto. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar fluidoterapia,
vamos a necesitar una restricción de movimiento de esa extremidad, vamos a necesitar un transporte inmediato, reposición de líquidos. Entonces, tenemos todos esos recursos para poder asistir a un paciente, ¿ok? ¿Ustedes creen que, como nos dice el paciente, el caso de este paciente, cree usted que sea necesario enviar por vía aérea a este paciente? ¿Será importante? Vamos a valorar la distancia, vamos a valorar el nivel que necesita o que requiere este paciente, que puede empezar a comprometerse entendiendo que ya tiene sintomatología de shock, y vamos a necesitar no un hospital básico para tratar esto, necesitamos un hospital de un nivel alto, el más alto que podamos tener en esta ciudad, para poder tratar a este paciente entendiendo que es una lesión algo severa que ya está dándome indicios de shock. Una pérdida aproximadamente de 1500 ml me da para una sintomatología de shock entrando ya prácticamente en shock etapa 3. ¿Ok? De las 4 tipos de shock, estaría en una etapa 3 prácticamente, que es importante manejar en un hospital de nivel alto. ¿Sí? Siguiente, por favor. El sangrado capilar. ¿Ok? Sucede cuando a causa de escoriaciones que se rompen los diminutos vasos capilares ubicados debajo de la piel. ¿Ok? Esto siempre va a ocurrir en todas las tipos de heridas, pero es un sangrado leve que se controla fácilmente con una presión directa, por favor. Dele un clic, por favor. Sí, entonces eso es lo que les comentaba. Este sangrado se va a controlar con presión directa y no necesita realizar otra acción como puede ser el control de hemorragias exsanguinantes que hay con dispositivos como torniquetes, que evidentemente, recuerden ustedes, la utilización de un torniquete puede colocarse sin que haya daño muscular, daño de tejidos, daño nerviosos, entre aproximadamente 120 y 150 minutos. De 2 horas a 2 horas y media, usted puede utilizar la colocación de un torniquete en el que corte totalmente el flujo sanguíneo a esa parte de la extremidad afectada en 2 horas a 2 horas y media sin que haya daño de tejidos y daño nervioso. En cambio, la parte del sangrado capilar se controla fácilmente porque es vasos muy pequeños, de un caudal, de una luz de vaso muy pequeña, que nos causan evidentemente pérdida significativa de sangre, pero es fácil de controlar. Siguiente, por favor. El sangrado venoso ocurre por un traumatismo en una vena, ¿ok? Se origina en una parte algo más profunda que el tejido de la parte capilar y suele controlarse con una presión directa. ¿Cómo identifico que es un sangrado venoso? Por la profundidad, y otra es por la coloración de la sangre. La sangre venosa es de color roja oscura, ¿ok? Y al momento en el que tenga un sangrado venoso va a haber una pérdida sin latido, ¿ok? No pierde sangre al momento de que hay latido, hay la sístole. Entonces, hay varios indicios que me van a identificar que es un sangrado venoso. La profundidad, ¿ok? El control que puede ser algo más fácil, ¿sí? La coloración de la sangre y que no tiene episodios de pérdida de sangre conforme late el latido de la sístole en el corazón. Siguiente, por favor. ¿Ok? El sangrado arterial sucede por un traumatismo en una arteria, ¿ok? Hay una arteria, como mire usted ahí puede ver la imagen, es bastante complicada de controlar, se caracteriza por la salida de sangre a chorros y puede causar muy rápidamente una hipovolemia y que supone un riesgo bastante alto para la vida de la persona, ¿ok? Conforme al bombeo del corazón, no se ejerce presión directa sobre la vena,
por lo que la sangre circula uniformemente. En este punto, la sangre también, en cambio, la característica es algo más profunda y el color de la sangre arterial es roja rutilante, ¿ok? Es por la característica cómo pierde la sangre, el color, la profundidad y un control de esta hemorragia más complicado. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con el avance del caso. El sangrado externo abundante, descontrolado de la pierna derecha, lo controlamos con un torniquete. Ahí podemos tener los 3 tipos de sangrado, como estaba la imagen: sangrado venoso, sangrado capilar y sangrado arterial, teniendo en cuenta que el más complicado va a ser el arterial. El paciente se encuentra blando con una vía aérea permeable. Las ventilaciones son profundas y lentas, pero son adecuadas, recordando que estamos en una fase, ya entrando a una fase descompensada del shock, en la cual vamos a administrar oxígeno complementario. La piel está pálida y diaforética, el pulso radial acelerado, mecanismos de compensación de shock. Recuerde usted, alguien ya nos había dicho, puede estar entrando en shock. El puntaje de la escala de coma de Glasgow es de 15, es decir, lo encontramos orientado, le encontramos a una respuesta espontánea y obedece órdenes sencillas para obtener un Glasgow total de 15. En ausencia de la fusión motora y sensibilidad del pulso distales en el sitio de la lesión. Ojo con esto, la exposición nos da ausencia de función motora, ausencia de función sensitiva y el pulso, no hay pulso distal en el sitio de la herida, pero eso no quiere decir que vayamos a disminuir la escala de coma de Glasgow. ¿Por qué? Porque Glasgow valora mejor respuesta y usted no puede pedir una valoración de escala de coma de Glasgow en la extremidad lesionada, sino tiene que ser en la que por obvias razones nos va a poder o tiene una posibilidad de respuesta, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Qué debemos de tener como primeras medidas para tratar las amenazas de la vida? ¿Ok? Nombrar las posibles amenazas para la vida y sus tratamientos iniciales. ¿Cuáles son las amenazas para la vida en este paciente? ¿Cuál es la principal amenaza que encontramos? Vamos, si me pueden ayudar con esa respuesta. Vamos a ver. No creo que todo tipo de sangrado, sea capilar o arterial, sería cubrirlos por sí o por el hecho de infecciones con VIH. Es también muy importante de los sangrados capilares manejarlos bien. Con respecto a la parte anterior, evidentemente, recuerden ustedes que estamos hablando aquí de la facilidad que tengamos para controlar dichos sangrados, pero evidentemente nosotros tenemos que tener siempre nuestra bioseguridad con el tema de evitar cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas. Eso estamos claros. Eso es parte de la seguridad de la escena. Si yo no tengo una bioseguridad adecuada y tengo la sospecha de que puedo contraer algún tipo, no es segura la escena o no es seguro ese escenario y no puedo atender, entendiendo de eso. Entonces, si usted nos dice, no creo que todo tipo de sangrado, sea capilar o arterial, sea cubrirlos sí o sí por el hecho de infecciones, hay que tener en cuenta una cosa: para yo prestar ayuda, tengo que tener una adecuada bioseguridad para esto, entendiendo que mi barrera de protección es lo suficientemente buena para atender. Yo, si no tengo bioseguridad, así no haya riesgo de eso, no puedo atender, no solamente es cubrirlo. Recuerden ustedes, parte de asegurar la escena, parte de la seguridad de la escena, como les dije al inicio, siempre debo de ocupar de manera adecuada mi bioseguridad, ¿ok? Para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes, ¿ok? Ahora, la pregunta que les hacía: ¿cuáles son las posibles amenazas para la vida que encuentro en este paciente? Yo creo que uno puede ser el shock, que puede llevar a una muerte súbita. Otro puede ser la deshebración, que puede seguir porque su Glasgow está bajo, y tal vez la infección de la herida, porque es una herida expuesta. Ok, muy bien. El shock es uno de los riesgos para la vida. Aquí hay una aclaración: el shock, el Glasgow está
15, está totalmente consciente, entonces ahí no tenemos una lesión cerebral traumática, entonces esa no contaría como una amenaza a la vida. De momento, el shock sí, pero el shock, como nos dice ahí, el riesgo para la vida, hemorragia o infecciones, ¿ok? Lastimosamente el ambiente prehospitalario es propenso a infecciones, la infección se puede tratar en un ambiente hospitalario, prehospitalariamente en la máquina va a estar contaminada, me puede dar riesgo de infecciones, tengo que cubrir de una manera en la que pueda contrarrestar de la manera más grande el tema de esas infecciones, pero sí, tenemos en orden la hemorragia, el shock, son riesgos importantes para la vida, ¿ok? Probablemente comprimir la lesión y llevar lo más pronto posible al hospital, ese es el tratamiento adecuado, ¿ok? ¿Cómo harían el control de hemorragia externa en este paciente entendiendo la imagen que tenemos? ¿Cuál sería la acción para controlar teniendo qué tipo de sangrado tenemos? Ahí vamos a tener un sangrado arterial totalmente, ¿ok? ¿Cómo controlaríamos la hemorragia? ¿Cómo lo harían? Un torniquete por encima de la lesión. Torniquete, ¿ok? Un torniquete. Recuerden, el torniquete nos dice, según la parte de la bibliografía PHTLS, nos dice que lo recomendable para colocar un torniquete sea lo más proximal al inicio de la extremidad, ¿sí? Siempre se ha hablado de que sea 4 dedos por arriba de la lesión, pero en la bibliografía, en las últimas ediciones, nos habla de la colocación del torniquete proximal, si es en extremidad inferior a la altura de la ingle, y si es si es extremidad inferior a la altura de la ingle, si es extremidad superior, prácticamente en el hombro sería lo más distal que podamos y lo más apretado que se pueda hasta controlar el flujo sanguíneo, ¿ok? Ojo con esa parte, siempre lo más proximal de la extremidad, ¿ok? Siguiente, si el paciente no responde y tiene una ventilación superficial y acelera más de 30 veces por minuto, ¿cómo asistiríamos? La bibliografía nos habla sobre unas ventilaciones. Tiene 5 categorías de ventilaciones. Nos habla de apnea, que no hay ventilaciones, una lenta que habla entre 1 y 10 respiraciones o 10 ventilaciones, la normal que habla de 12 a 20, la rápida que habla de 20 a 30 y la anormalmente rápida que habla de más de 30 ventilaciones. Eso nos dice PHTLS. Y en la que nos indica que cuando el paciente tenga una ventilación por debajo de 10 y por arriba de 30, lo que debemos de hacer es asistir de manera a dar una ventilación asistida con dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de decir de torniquete y con respecto al tipo de ventilaciones según la bibliografía? Recuerde, bueno, si no hay preguntas, recuerde usted que siempre debemos de abordar todas las amenazas para la vida. Siguiente, por favor. ¿A dónde trasladaríamos el paciente? Creo que lo indicamos, ¿verdad? A un sitio de una complejidad alta para poder tratar de manera más adecuada al paciente. Siguiente, por favor. ¿Cómo debería trasladarse a este paciente? ¿Cómo lo trasladarían al paciente ustedes? Trasladarían la parte aérea, que es lo más lógico en este caso por la rapidez a la que llegaríamos al hospital de más alta complejidad, ¿sí? En este caso nos define como un hospital de nivel 1 para poder atender al paciente entendiendo que tengo una extremidad que no tiene circulación, no tiene pulso, no tiene movilidad, no tiene sensibilidad por la severidad de la lesión, ¿ok?
¿Se debería realizar una valoración secundaria en la escena o se debería proceder al traslado del paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían en escenario realizando una evaluación secundaria o transportarían de manera inmediata al paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué entienden? Correcto, trasladar de manera inmediata. Súper bien esa respuesta. Entonces, también debemos de entender. Ahora, siguiente, por favor, dele un clic más. No, perdón, regrese. En este paciente, ¿cuándo realizaríamos esa valoración secundaria? ¿Cuándo haría? ¿Puede hacerse durante el transporte? ¿Sí? Se puede hacer esa valoración secundaria durante el transporte. Lo debo de hacer lo antes posible, pero la valoración secundaria o la revaloración no debe de realizarse si vamos a demorar el traslado del paciente. Vamos a realizar esa valoración secundaria cuanto antes sin demorar el traslado del paciente. Siguiente, por favor. En resumen del caso, se completó la valoración primaria y se abordaron las amenazas para la vida, como era ese control de hemorragias, esa asistencia ventilatoria en este caso, por la etapa en la que ya se encontraba de shock, reposición de líquidos muy probablemente. Se trasladó al paciente en un helicóptero al centro de traumatología de nivel 1, donde se lo ingresó para someterlo a una operación quirúrgica. Este caso es de resolución quirúrgica en casa hospitalaria. Yo lo que voy a hacer es minimizar posibles daños que sigan dándose debido a la severidad de las lesiones. El paciente fue dado de alta y derivado a una unidad de rehabilitación una semana después de que se le amputara la pierna derecha desde arriba de la rodilla. Por la severidad de las lesiones, el paciente llegó a perder esa extremidad, pero evidentemente evitamos que pudiera perder la vida por hemorragia, shock, como estamos hablando. Siguiente, por favor. Al hablar de qué acciones críticas tendríamos en este caso, habíamos hablado muy bien explicado el control de hemorragia externa, que muy bien lo identificaron ustedes, suministrar oxígeno suplementario para evitar una hipoxia, entendiendo la pérdida de hematíes, la pérdida de sangre, cubrir al paciente con una manta. Una de las acciones que debemos de hacer siempre es evitar hipotermia. En pacientes con trauma pueden llegar a caer en hipotermia. Tratar la hipotermia, revertir la hipotermia es una de las acciones más complicadas que existen. Por eso debo cubrir a los pacientes y a toda costa evitar el tema de que pueda caer en hipotermia. Administrar terapia intravenosa, como lo habíamos hablado, y administrar líquidos para optimizar la perfusión. Esa terapia intravenosa y expansores para que podamos mantener una tensión arterial que me permita perfundir órganos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Triaje con incidente de múltiples víctimas o víctimas masivas. Hay muchos sistemas de triaje, ¿sí? Pero no hay muchos datos que favorezcan cuál prevalece el uno sobre el otro, ¿ok? Podemos encontrar ahí los profesionales de servicios médicos de emergencias deben de estar familiarizados con el sistema que se utiliza a nivel local. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país utilizamos estas tarjetas de triaje y realizamos el triaje START, que es el que tenemos más o menos estandarizado en los servicios de emergencia, ¿ok? Entonces, el método de triaje que se utiliza o podríamos utilizar es el triaje START, que es uno de que nos habla y nos tenemos el algoritmo perfectamente indicado en la bibliografía, ¿ok? Siguiente, por favor. En relación a violencia en relaciones de pareja, la violencia en relaciones de pareja consiste en daños físicos, sexuales o psicológicos de una pareja actual o expareja que inflinja sobre la otra, y eso probablemente podemos ir identificando de acuerdo al escenario, ¿ok? Este tipo de violencia puede ocurrir entre parejas heterosexuales o del mismo sexo y no necesariamente implica relaciones sexuales. No implica daños físicos, pueden también ser agresiones psicológicas. Entonces, nosotros debemos tener esa función de, en el momento de realizar nuestra valoración de la escena,
¿sí? Podemos nosotros ir identificando y realizar preguntas. ¿Cuál es la relación de pareja? ¿Cómo es esa conexión emocional? ¿Hay contacto regularmente o hay contacto físico? Incluso podemos llegar a preguntar o algo, frecuencia de un contacto sexual, evidentemente consentido, ¿no? Que sea consentido por las dos partes. Que las dos partes reconozcan que se encuentran en una relación de pareja, ¿ok? Entonces, una persona conoce cosas, actividades cotidianas de la otra. Entonces, eso me puede llevar a ver qué nivel de relación existe en esta pareja o llegar a ver el nivel de violencia que pueda tener. Entonces, ciertas preguntas que me puedan llevar a entender esos aspectos o que yo pueda entender qué relación tiene. El uno niega, no soy pareja, ya terminamos hace un tiempo. Bueno, todas esas cuestiones pueden llevar a detectar esa violencia en relación de pareja. Siguiente, por favor. Listo, tenemos 4 tipos de violencia. La violencia física, la violencia sexual, el acoso y la agresión física. Ojo, los 4 tipos de violencia son violencia física, violencia sexual, acoso y agresión física. Entonces, esos son los 4 tipos de violencia que podemos indicar, ¿ok? Los indicios de violencia en relación de pareja, ¿sí? Que pueden ser violación, ¿sí? Que le obliguen a tener relaciones sexuales, ¿sí? Un contacto sexual no deseado o experiencias sexuales no deseadas. Esos pueden ser indicios de violencia en las relaciones de pareja, ¿ok? ¿Estamos? Siguiente, por favor. La prioridad siempre va a ser mantener la seguridad en la escena o a fin de proteger a los proveedores de atención prehospitalaria y el paciente. Todos debemos de tener seguro. Los pacientes, los curiosos, nosotros, siempre todos seguros. Todas las amenazas para la vida deben tratarse tan pronto como se descubran. Hay una hemorragia exsanguinante, protejo eso, realizo la detención de la hemorragia. Hay un compromiso de la vía aérea, voy a permeabilizar esa vía aérea. Hay un compromiso de la parte ventilatoria, voy a abordar esa parte ventilatoria. Es decir, detectamos una amenaza para la vida. En ese orden se debe ir corrigiendo de manera inmediata. Es necesario mantener un alto nivel de sospecha ante lesiones múltiples que amenazan la vida. Siempre con pensamiento crítico nos tenemos que imaginar el peor escenario. ¿Ok? Eso ha sido lo que se refiere a la lección número 2. Perfecto, querido Jairo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, agradecerle mucho el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que siempre hace por poder acompañarnos. Muchísimas gracias a los participantes el día de hoy. Este es el último tema del día de hoy. Mañana, ya saben, vamos a comenzar más o menos 16:30. Se les envía el enlace y un tiempo de tolerancia y arrancamos con las ponencias. Mañana es un poquito más largo. Por favor, traten de estar participando, habilitando el micrófono y poder hacer consultas. El día de mañana ya tenemos manejo de la vía aérea, respiración, control de hemorragias, tenemos los temas más importantes dentro de este bloque, como también lo fue el tema de evaluación. Agradecerle mucho, Jairo, estaremos seguramente hasta el día de mañana con el resto de los participantes, que pasen una muy bonita noche y que descansen. Hasta luego, Jairo, y muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias.